Queridos hermanos, queridas hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy buenas tardes a todos ustedes. Es una alegría darles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a una nueva cursada. Para nosotros en el seminario es un placer poder compartir con ustedes de manera, siempre he dicho de manera muy general, a veces en algunos casos puntual, de lo que trata el texto sagrado. Es un texto escrito hace muchos años atrás, eh, que su composición tuvo su propia impronta, que es la compilación de los libros que hoy nosotros llamamos canónicos, tuvieron todo un proceso, ¿no? Pero más allá del proceso que tuvo para la conformación del canon bíblico, su contenido es maravilloso. El contenido que nosotros consideramos como palabra de Dios más allá de las cuestiones que siempre decimos, ¿no? No toda la palabra de Dios es palabra de Dios. En muchos casos son palabras de hombres. Pero nosotros consideramos que aún en esas circunstancias, pues Dios permite, ¿verdad? Y Dios se manifiesta de diversas maneras. Así que bueno, hoy para mí es un placer poder inaugurar de manera oficial lo que es nuestra apertura al Nuevo Testamento. Tal vez el Nuevo Testamento pueda parecernos a nosotros mucho más familiar, mucho más cercano, e incluso podríamos decir que mucho más fácil que entender, ¿no? Comparándolo con los libros mucho más lejanos, ¿no? El Pentateuco, los libros históricos, pues que nos hablan de muchos lugares que para nosotros no tienen mayor trascendencia. No nos importan los filisteos, no nos importan los edomitas, no nos importan los amalecitas, no nos importa Egipto, no nos importa Persia, no nos importa Babilonia. Realmente son como escenarios, ¿no es cierto? Muy lejanos a nosotros que hoy evidentemente pues todos esos nombres en muchos de los casos ya hasta resultan desconocidos. Entonces cuando uno dice, bueno, vamos a entrar al Nuevo Testamento, parece ser que todos conocemos el Nuevo Testamento. Sin embargo, pues nos vamos a topar con realidades iguales en términos históricos, si se puede nombrar así, ¿no es cierto? Eh, Pues la iglesia de Corinto no existe más, la iglesia de Galacia no existe más, la iglesia de Tesalónica no existe más, ¿no? Jericó, que es donde Jesús pasa y conoce a un peticito llamado Saqueo, pues tampoco existe más. Incluso la misma ciudad de Jerusalén ha cambiado demasiado. La Jerusalén de los tiempos de Jesús o del primer siglo ha mudado de rostro, ¿no? El espacio geográfico sigue ahí. Quiero decir con esto que no le restemos importancia y profundidad al texto del Nuevo Testamento porque quiero decirles que va a tener la misma importancia y la misma profundidad y la misma complejidad que el Antiguo Testamento, aunque sea mucho más cercano a nosotros. Es mucho más complejo porque en el Antiguo Testamento muchas cosas se suscitan, pero a lo largo de un periodo muy largo de tiempo. En el Nuevo Testamento muchas cosas se pasan, muchas, solo que en un corto periodo de tiempo y eso hace muy complejo el tema, ¿no es cierto?, de poder entender la teología que quiere decirnos el Nuevo Testamento, porque es una teología que está salpicada de muchos rostros, de muchas lecturas, diríamos, ¿no? Que no solamente quiero que hagamos la lectura desde la óptica bíblica en sí misma, sino una lectura actual, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir a nosotros el Nuevo Testamento, así como el Antiguo Testamento? ¿Qué quiso decirnos hoy, siglo XXI, Iglesia de Dios séptimo día? ¿Qué nos quiere decir la palabra? Escrita en el caso del Nuevo Testamento hace más de 2000 años, ¿verdad? Y que sigue siendo desafiante para nosotros. Así es que, pues, bienvenidos, bienvenidas a esta aventura maravillosa que va a estar dividido en varias secciones. La primera sección, que es la que vamos a abordar ahora en esta cursada, se le llaman los evangelios sinópticos, ¿no? Esta será nuestra primera este, parada de reflexión.
En esta parada de reflexión estaremos analizando con detenimiento y un poco a profundidad la teología de los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y vamos a entender por qué se le llaman sinópticos o la tradición sinóptica que se le conoce. En un segundo apartado, que será otra materia, otra cursada, vamos a abordar la teología juanina, ¿verdad? La teología juanina estará compuesta por el cuarto evangelio, que es el evangelio de Juan, y por las tres cartas de Juan, que son primera, segunda y tercera de Juan. Aunque como vamos a analizar en su momento la segunda y tercera de Juan, es altamente probable que no hayan sido escritas por el discípulo del Señor, sí fueron inspiradas en la teología juanina. Por eso, estas cartas van a estar enmarcadas en esta teología de Juan y la influencia de este gran apóstol que ha dejado en los escritos bíblicos. Una tercera parte, después vamos a analizar lo que es el cuerpo paulino, lo que es el cuerpo paulino, lo que es las cartas del apóstol Pablo, que son maravillosas. La teología paulina, hermanos, permeó el Nuevo Testamento mucho más de lo que nosotros pensamos. Me he estado inclinando últimamente, cada vez que reflexiono en lo que es el Nuevo Testamento, me estoy inclinando cada día más a entender que la influencia de Pablo no solo está en sus 13 cartas, sino que se extiende a la totalidad del Nuevo Testamento. Por una razón fundamental. Los primeros escritos cristianos que tenemos en la Biblia y del primer siglo tienen que ver de la pluma de Pablo. Es decir, que todos los demás escritores, llámese Mateo, llámese Marcos, llámese Juan, llámese Judas o Pedro, son libros que se van a escribir posteriores a los escritos paulinos. Y de alguna manera, según los eruditos, y yo me inclino a eso, los escritores bíblicos de alguna manera tuvieron acceso ya a esas cartas, como lo vemos en la segunda carta de Pedro. La segunda carta de Pedro habla acerca de los escritos de Pablo, de las cartas de Pablo. Entonces, se entiende que los autores las conocían. Bueno, en una tercera materia, vamos a analizar todas las cartas de Pablo. Todas. Y las vamos a analizar desde su teología, formación, objetivo, intencionalidad y la influencia que han tenido las cartas para la iglesia en general. En otra cursada, vamos a abordar un libro maravilloso que es el libro de Hechos de los Apóstoles. Esa va a ser una materia sola, de solo Hechos de los Apóstoles, y en esa materia aprovecho yo para hacer el análisis de versículo por versículo del Hecho de los Apóstoles. No lo hago en otras materias. En otras materias yo hablo de manera generalizada, hablo pues de todos los aspectos, autor, fecha, composición, temas principales, etcétera, etcétera, o para tener un pantallazo de los libros. Solo en el libro de Hechos de los Apóstoles, sí, porque me gusta, porque me apasiona y porque es un libro interesantísimo para ir explicándolo versículo tras versículo. No alcanzamos a leer todo el libro, eso sí, porque la portada es muy poca, pero creo que avanzamos lo suficiente como para entender el libro a profundidad. Así que bueno, esa es otra materia que vamos a tener. Luego tendremos como parte penúltima las epístolas universales o cartas generales o cartas católicas que se le conocen, ¿no es cierto? Que vienen a ser Hebreo, Santiago, Pedro y Judas. Son un bloque de cartas que están, ¿cómo les diré? Como catalogadas dentro de lo que es el fenómeno sapiencial. Ajá, están escritas como en líneas de sabiduría, estas cartas. La verdad que son maravillosas también. Y bueno, vamos a analizar los aspectos éticos, morales, eclesiales que encierran estas cartas. Y finalmente, hermanos, para cerrar con broche de oro, estaremos analizando el mejor libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, ¿verdad? El libro de Apocalipsis
Es un libro maravilloso, es un libro que pretendo yo en clase recuperar el verdadero sentido que tiene Apocalipsis. Porque ahora, cuando alguien le pregunta, che, ¿has leído Apocalipsis? No, me da miedo, ¿no? Me da miedo, parece ser como un libro que a muchos cristianos les da miedo, o sea, les da temor por las imágenes, por el simbolismo, por el dragón, por las copas de la ira, por esos seres vivientes que tienen ojos, alas, etcétera, ¿no? Pero mi propósito en esa materia es que ustedes puedan amar el libro de Apocalipsis y puedan, am, ¿cómo es? Recuperar, que recuperemos todos el sentido verdadero del Apocalipsis como un libro de luz, un libro que desvela algo, ¿no? O que quite el velo de algo o de alguien. Y es un libro de profunda fe, esperanza, consolación en la figura central del Apocalipsis. Ese es el grave error que tenemos en la lectura de este libro. Nosotros leemos el libro Apocalipsis desde las copas de la ira, desde las trompetas, ¿no? Desde estos personajes de los caballos del Apocalipsis, por ejemplo. Entonces leemos el Apocalipsis desde estas figuras simbólicas y resulta que el Apocalipsis no se tiene que leer desde allí. Porque entonces sí, a muchos les causa miedo. Sí, más vale que sí. El lago de fuego y azufre, a quien no le causa miedo, ¿no? Sin embargo, el Apocalipsis tiene y debe de verse desde la única persona que trae esperanza, que es Jesucristo. El Apocalipsis tiene que mirarse a través de Jesús. Y ahí, hermanos, olvídense, no hay película de Hollywood que nos haga que nos dé miedo, no hay historia, no hay... Vieron que cuando hay un desastre natural, todos, hoy el fin del mundo, hoy el mundo se va a acabar, las plagas apocalípticas están sobre nosotros y... No, olvídese, no caiga en eso, no caiga en eso, por favor, no caiga en eso, pero tranqui, ya lo vamos a analizar. Y es ahí entonces, queridos hermanos y hermanas, que vamos a cerrar nuestro acercamiento al texto sagrado que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Así que bueno, a grandes rasgos les he explicado lo que vamos a enfrentar de aquí hasta que terminemos todos los 27 libros que reconoce tanto la teología católica como la teología protestante, 27 libros que conforman el Nuevo Testamento. ¿Ok? Espero que sea apasionante, espero que igual sea desafiante, espero que podamos ser movidos y tocados para ser transformados en la palabra del Señor, que eso es el fin último. Recuerden, no queremos llenarnos de conocimiento. Porque dijo el apóstol Pablo en un proverbio, en un dicho, ¿no? La letra mata, o la mucha letra mata. No, no queremos, está bien que conozcamos, pero más vale que sí, porque necesitamos defender la fe y hay que conocerla. Pero si eso que tenemos aquí no baja al corazón y no hay una transformación personal, familiar, comunitaria, eclesial, entonces estamos leyendo la Biblia como si fueran recetas de cocina. ¿Ok? Y tenemos que cambiar, ya les he dicho 1000 veces ese concepto y tenemos que detenernos a escuchar la palabra de Dios. Bueno, muchas gracias a mi querida Marianela, que hoy está con nosotros de manera presencial, a todos los que están viendo la clase grabada, espero que sea inspiracional esta nueva cursada y vamos a orar para poner delante del Señor Todopoderoso este tiempo de estudio, de reflexión en su palabra, para que nos dé sabiduría, entendimiento y conozcamos y aprendamos a discernir su bendita palabra. Les invito a orar. Nuestro buen Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, te damos la gloria, Señor, te bendecimos por este tiempo. Estamos al final, Señor, ya de este ciclo escolar. Yo te ruego que tú le des aliento y ánimo a todos los alumnos, Señor, que puedas darles la esperanza y la paciencia y la pasión, sobre todo, Señor, de reconocer que en cada clase que ellos ven, que asisten, en cada tarea, en cada trabajo, nos estamos preparando para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos, Señor,
ser siervos y siervas de Jesús. Y lo queremos hacer en la confianza de que queremos que tu reino siga siendo establecido en la tierra con plenitud. Por eso te ruego, Señor, que nos acompañes en esta nueva cursada, en esta nueva enseñanza. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón. Bendícenos, Señor Dios Todopoderoso, y permite que este tiempo de reflexión sea como aguas de vida, que broten, Señor, que broten dentro de nosotros, como dijo nuestro Señor Jesucristo. El que cree en mí, ríos de agua viva brotará de su interior. Bueno, eso queremos, Señor, que haya ríos de aguas frescas, cristalinas, agua, Señor, de vida, que bendiga nuestra vida y que transforme nuestro corazón. Te lo pedimos todo y te lo suplicamos todo en el bendito y santísimo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, pues vamos a entrar de lleno ¿cómo se llama? A la materia. Quiero decirles, hermanos, para explicarles, más tarde estaré subiendo el sílabo una vez que tengamos habilitada la materia en la plataforma. Y quiero decirles, hermanos, que habrá dos actividades para realizar para probar la materia. ¿Ah? Para probar la materia. Uno va a ser un trabajo de investigación que ustedes, yo les voy a proponer los temas, una serie de temas, ¿verdad? Y que ustedes van a elegir cuál tomar para investigar sobre ese tema, que tiene que ver con estos tres evangelios, ¿no? ¿Cierto? Y la otra, ¿verdad? La otra actividad que vamos a tener va a ser un examen, pero oral. Es decir, vamos a hacer un rol de día y horario en el cual ustedes se van a conectar conmigo, yo con ustedes, y yo les voy a hacer preguntas, ustedes me van a responder y ahí aprobamos el examen. ¿Ok? Que va a ser de toda la materia. Entonces, no va a haber ahora examen escrito, no va a haber alguna actividad en la plataforma. Al final voy a preguntar quiénes están cursando la materia. Bueno, los que me digan, ponemos día y hora, nos vamos a poner de acuerdo, el día que ustedes puedan y que yo también, la hora, y vamos a hacer oral el examen, a libreta cerrada. Y de esa manera vamos a aprobar la materia, ¿ok? Entonces, el hecho de que podamos tener esta interacción al final, pues me permitirá a mí saber si ustedes pudieron llegar a comprender o yo fui capaz de ser lo suficientemente claro para que todos comprendieran lo que quise exponer en clase. ¿Ok? Entonces, vamos a plantearlo de esa manera. Bueno, les adelanto un poquitito que lo que vamos a ver como temática, ¿verdad? Es con lo que vamos a iniciar hoy en esta clase, es aprender a reconocer una palabrita, ¿verdad? Una palabrita que es como la palabra amor, ¿no? Le hemos dicho tantas veces el amor, el amor, el amor, que le hemos perdido la esencia. Cae como es tan continua su pronunciación que deja de tener eficacia su esencia. Bueno, pasa lo mismo con esta palabrita, que es la palabrita evangelio, ¿no? Evangelio. Es decir, todos decimos evangelio. Ah, buena noticia. ¿Listo? Le voy a predicar el evangelio a una persona. Salgamos a la iglesia a evangelizar. Yo evangelicé a tal persona. Yo le compartí el evangelio a mi vecinita. Y mencionamos la palabra evangelio, evangelizar, etcétera, porque para nosotros evangelio es solamente la buena noticia. Y para nosotros es fácil la ecuación. ¿Quién es la buena noticia? Pues Jesús. Esto ya está resuelta la ecuación. Sin embargo,
Cuando nosotros veamos que nuestras Biblias, ustedes abren su Biblia, cualquiera que ustedes tengan, principalmente las Biblias más antiguas, van a encontrar un titulito que dice Evangelio según San Mateo, ¿no? En otras dice Evangelio de Juan, ¿no? O Evangelio de San Marcos. Y tal vez nunca nosotros reparamos en el título, ¿no es cierto, hermanos? Reparamos en el título. ¿Por qué? Porque para nosotros es fácil. Evangelio de Juan, buena noticia. ¿Quién es la buena noticia? Jesús, listo. Pero lo que vamos a ver ahora en clase es el sentido más profundo de lo que significa la palabra evangelio, ¿vale? Y nos vamos a dar cuenta que es mucho más de lo que nosotros pensamos. Un segundo tema va a hacer la diferencia, ¿verdad?, entre evangelio en singular y evangelios en plural. ¿Ah? Entonces, vamos a analizar la diferencia de cómo el evangelio llega a los evangelios. ¿Ah? El evangelio llega a los evangelios. Y nos vamos a dar cuenta la importancia que tienen estas dos palabritas, en singular, evangelio, y plural, evangelios. Ese será un segundo tema que vamos a cursar. Y después, hermanos, vamos a cursar de manera ya más puntual, iniciando con el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Ese será el primer evangelio que vamos a abordar. Seguiremos con el Evangelio de Mateo y seguiremos con el Evangelio de Lucas. Y es ahí como vamos a cerrar esta cursada que tiene que ver con los evangelios sinópticos. ¿Ok? Así que bueno, son 5 temitas que vamos a abordar. El acercamiento al concepto evangelio, cómo el evangelio se transforma en evangelios y cómo estos evangelios se van a diversificar en tres, yo no diría personajes, pero sí en 3 libros con 3 teologías respecto de Jesús, ¿no? Que es Marcos, Mateo y Lucas. Bien, antes de que entremos a la clase y a poner las diapositivas para guiarnos, tenemos que analizar otra palabrita, ¿va? Porque ustedes en su rol, en su horario de clase, recibieron que su materia se llamaba Evangelios Sinópticos. Bueno, como la palabra evangelio va a estar reservada para 2 clases, o 3 o 4, las que nos lleven, porque hay que profundizar mucho más, ¿por qué le llamamos sinóptico? ¿Por qué se le llama la tradición sinóptica? ¿Por qué estos 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se le llaman los evangelios sinópticos? ¿Y por qué Juan no? ¿Verdad? Si finalmente nosotros cuando leemos en nuestras Biblias hay 4 evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué Juan no entra aquí? Bueno, ya cuando veamos la teología juanina voy a explicar mucho más por qué el Evangelio de Juan se cocina aparte, válgase la expresión. Porque resulta que los evangelios sinópticos se le llama sinópticos porque significa que pueden los 3 mirarse bajo una misma lente, bajo una misma perspectiva. Por eso son sinópticos. Voy a plantearlo de esta manera. Es como tener un lente aquí, ¿verdad? No, bueno, acá es la forma que estoy haciendo, un lente, y este lente se llama Mateo. Luego tenemos aquí en medio otro lente, ¿verdad? Y este lente se llama Marcos. Y luego tenemos un tercer lente, ¿verdad? Que se llama Lucas. Ahora, los 3 lentes, Mateo, Marcos y Lucas, la pregunta es, ¿hablan estos 3 evangelios de Jesús? La respuesta es sí, automáticamente. Los 3 lentes nos hablan de Jesús. Pero resulta, ¿verdad?, que estos 3 evangelios no son copia de ninguno de ellos. Es decir, no vamos a leer una copia repetida.
sino que el lente de Mateo va a visualizar a Jesús desde una perspectiva eh, de cumplimiento judío, ¿no? O sea, para Lucas, perdón, para Mateo, Jesús será el cumplimiento del Antiguo Testamento cuando anunciaba el Mesías, y ese Mesías es Jesús. Entonces, este lente de Mateo va a proclamar a un Jesús que es el Mesías, ¿verdad? Y ustedes saben que la palabra Mesías es la palabra con la que se identifica al precursor o al que iba a venir desde los anunciados por los profetas, que el Mesías vendría a instaurar su reino. Entonces Mateo dice, Jesús es el Mesías. Muy bien. Pero Marcos no nos dice eso de Jesús. Este lente, ¿verdad? Que está aparte, no nos dice que Jesús es el Mesías, diríamos. Sí habla de Jesús, pero Marcos nos va a plantear a un Jesús que es poderoso. A un Jesús, ¿verdad? Que va a mostrar las señales poderosas de Dios como cumplimiento de su mensaje y de su misión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos va a presentar Marcos a Jesús? Como alguien que tiene poder para sanar enfermedades, como alguien que tiene poder para sacar fuera demonios, como alguien que tiene poder para gobernar las fuerzas de la naturaleza, como alguien que tiene poder para perdonar pecados. Entonces, la teología de Marcos va a estar centrada en demostrarle a sus lectores que Jesús es principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces va a decir, el Hijo de Dios tiene poder y tiene autoridad. Ese será el enfoque teológico que Marcos le dará de Jesús. Ahora, nos vamos al lente de Lucas. Lucas no nos va a plantear a un Jesús como cumplimiento del Antiguo Testamento, tampoco nos lo va a plantear como un Jesús que tiene poder, sino más bien el lente de Lucas va a estar enfocado en presentar a Jesús como un siervo, como un siervo. Un siervo que da su vida, pero no por los poderosos, no por los grandes, no por los gobernantes, como un gesto de soborno, como un gesto de quedar bien con el poder. No. Lucas nos va a presentar a un Jesús que dijo, el Hijo del Hombre no vino a buscar, no vino a salvar, perdón, ya me trabé, Lucas 19, el Hijo del Hombre no vino porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el texto. Me confundí con el de Marcos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, en función del relato de Zaqueo. Entonces Jesús viene a darse, ¿pero a quién? A los más pobres. ¿A quién se le anunció el nacimiento de Jesús según el Evangelio de Lucas? A los pastores. Los pastores que en ese momento dentro de la escala social eran los más bajos. Hubiera estado lindo que los ángeles se le presentaran a los sacerdotes del templo, ¿no es cierto? Al Sanedrín, al rey Herodes. No, se presenta a lo más humilde. Entonces, el lente de Jesús de Lucas va a tener mucho contacto con las mujeres, muchísimo. Jesús va a dignificar mucho a la mujer en el Evangelio de Lucas. A los niños, este es otro apartado, porque recuerden que los niños en la época de Jesús eran cosas. A los enfermos, ¿verdad? Que estaban desligados de cualquier vínculo con la sociedad. Y a eh, a los marginados, a los pobres, a los que no tienen esperanza. Entonces, fíjense cómo hay tres lentes de Jesús, ¿no? Dijimos al principio,
¿Los tres hablan de Jesús? La respuesta fue sí. ¿Tienen una misma perspectiva de Jesús? La respuesta es no. Cada uno va a plantear su propia perspectiva de Jesús. Ahora, ¿por qué se llaman sinópticos? Porque dije que sinóptico viene de un término que significa que puede verse todo bajo una misma lente. Es decir, estos tres cristales, uno, dos, tres, cuando los superponemos, ¿verdad? Cuando los ponemos uno encima del otro, ¿no? Ahí está, ahí estoy haciendo como más o menos la idea. Cuando hacemos esto, es que podemos ver al mismo Señor Jesucristo. No se chocan en algunas cosas, y ya lo vamos a ver, las diferencias que hay entre los evangelios sinópticos, pero en su mayoría podemos ver a Jesús. Entonces, por eso son sinópticos. Ahora, ¿Juan no habla de Jesús? Sí, habla de Jesús, ya lo vamos a ver. Pero resulta que Juan va a utilizar otra forma, otro método para explicarnos a Jesús. No lo voy a decir ahora porque, bueno, ya tocará la clase de la teología juanina. Entonces, por eso Juan tiene que estudiarse aparte. La teología juanina es mucho más profunda. Juan utiliza muchos símbolos, ¿verdad? Que hay que entenderlos para poder comprenderlo. Y por eso no entra dentro de los sinópticos. Así es que cuando ustedes dicen, ¿por qué es tradición sinóptica? Porque los tres evangelios, aunque pueden y están hablando de teologías distintas de Jesús, cuando se superponen, seguimos viendo al mismo Jesús. No hay rasgo de variación. ¿Ok? Ya lo vamos a ver cuando sigamos avanzando en esto, cómo los detractores de la Biblia, quienes ponen en entredicho el texto sagrado, van a apelar esto. Van a decir, a ver, Lucas habla de un leproso, pero Mateo nos habla de dos leprosos. ¿A quién le hacemos caso? ¿A Lucas o a Mateo? ¿Qué fue? ¿Un leproso? ¿O fueron dos? Bueno, esas cosas las vamos a ir mirando conforme avancemos en la clase y que ustedes puedan tener toda la oportunidad de preguntar, hermanos, hermanas. Si ustedes no preguntan, olvídense, ¿eh? O, como siempre digo, cuando alguien no pregunta es porque se entendió todo o no se entendió nada. Así que yo les pido que podamos, porque es apasionante, a mí me encanta, porque hablar de Jesús a todos nos encanta, solo que tiene su propia profundidad. Muy bien. Entonces, resuelto este tema, si alguien tiene alguna pregunta para entender la palabra sinóptico, por favor, no tengo ningún problema por volver a explicar. ¿Ok? Bueno, eh, entremos en materia. ¿Verdad? Ya vamos a entrar en materia. No vamos a perder el tiempo, vamos a entrar en materia. Voy a compartir la pantalla para guiarnos en la diapositiva. Recuerden ustedes, hermanas, suegra, Marianela, a cualquiera de ustedes puede levantar la mano, abrir el micrófono, preguntar. Por favor, siéntanse, ya somos de casa todos. Bueno, más con mi suegra. Así que, por favor, siéntanse con toda la confianza de interrumpir en cualquier momento de la clase. En cualquier momento de la clase. ¿Ok? O quieren escribir por el chat también. Los hermanos que están viendo la grabación, si quieren mandar sus preguntas por WhatsApp, pueden hacerlo también. Y yo la contesto en clase, entonces así como que nos beneficiamos todos. ¿Verdad? Las preguntas siempre enriquecen demasiado. Bueno, voy a compartir la pantalla para guiarnos en nuestra clase de este. Bueno, me parece que ahí todos ya están viendo la presentación. ¿Va? Sí, Muchas gracias, muchas gracias. Bien, vayamos allá. Cuando nosotros hemos hablado, como dije, de el Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Marcos o Evangelio de Marcos, ya en algunas Biblias más actuales, más modernas, solo viene Marcos, ¿ah? Solo viene como que el título.
Pero durante muchos siglos, en las traducciones de las Biblias, siempre se manejó esta palabra. Evangelio según San Marcos. Ya vamos a ver en su momento por qué esa denominación de San Marcos o Santo Marcos, ¿no? O Santo Mateo o Santo Juan o Santo Lucas. Ya vamos a ver por qué esa palabra que no aparece en los originales. Ojo, ese título de Evangelio según San Marcos no está en los originales o en las copias más antiguas. Esto es un título que posteriormente se le puso para identificar lo que tenía el libro. Bueno, entonces, como dije, la palabra evangelio es una palabra sumamente interesante. Solo desde la fe se puede hablar de evangelio. Y hago el énfasis cuando digo evangelio en singular. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, hermanos, la fe juega un papel muy importante para entender el concepto, tanto en singular como en plural. Porque también solo desde la fe se puede decir Jesús Cristo. Nadie, hermanos, que no tenga fe en Jesús de Galilea, Jesús de Nazaret, Jesús el hijo del carpintero, ¿no? Y nadie que no tenga fe en el Cristo, el Mesías, el ungido de Yahvé, pues no puede aceptar, ¿verdad? Lo que encierra todo lo que es la persona de Jesús, tanto su parte humana como su parte divina. Por eso cuando hablo de Jesús de Nazaret estoy enfatizando su parte humana. Y cuando hablo del Cristo o el Mesías o el ungido de Yahvé, estoy enfatizando su parte divina. Así que solo desde la fe, hermanos, vamos a poder entender. La fe juega un papel fundamental. Por eso yo les decía que a veces cuando uno dice tanto la palabra evangelio, pierde este sentido de fe que encierra en sí mismo la palabra. La palabra evangelio, hermanos, como muchos la hemos concebido en muchas capacitaciones y demás, efectivamente no es más que la transcripción de una palabra griega que se llama o se dice evangelion, ¿verdad? Evangelion. Es una palabra griega y de ahí se ha traducido la palabra evangelio. Esta palabra en griego, hermanos, deriva de un adverbio que es eu, que este adverbio eu en griego significa bien, ¿no? Bienestar, algo que está pleno, y el verbo ayeló, ¿verdad? Que significa yo anuncio, yo comunico un mensaje, yo comunico una noticia. Entonces, cuando hablamos de evangelio, no es otra cosa más que anunciar algo, ¿verdad? Algo que está bien, o compartir una noticia de algo que es pleno, de algo que es placentero. Esto, en esencia, queridos alumnos, a priori, o es decir, de primera impresión, pues para nosotros nos resulta muy familiar porque siempre he dicho, Evangelión es buena noticia, ¿no? Que nosotros compartimos o que anunciamos a alguien. Y sabemos que la buena noticia es Jesús. Sin embargo, hermanos y hermanas, cuando las primeras comunidades cristianas se enfrentan a esta palabra, va a haber un choque de cosmovisión. Porque para nosotros, siglo XXI, ya está dicho, pero esta es una palabra, hermanos y hermanas, que no era muy común, que diríamos el Nuevo Testamento la va a estrenar, la va a acuñar. Entonces, cuando las primeras comunidades cristianas escuchan el título con el que inicia el Evangelio de Marcos, y ya lo vamos a ver, pero el Evangelio de Marcos inicia diciendo, versículo 1, capítulo 1, este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, cuando dijeron Evangelio, Evangelión, ¿no? En su lengua.
Bueno, para estas primeras comunidades cristianas, la palabra evangelio la usan para denominar un acontecimiento único e inédito que se les comunica y del que quieren dar testimonio y entonces de manera decidida se comprometen con ese mensaje, con ese anuncio. Y entonces las primeras comunidades cristianas interpretan que ese anuncio, ¿verdad? Se llama Jesús. Es Jesús, ¿no? Entonces, imagínense lo que pudo haber significado para este puñado de personas que después de que el Señor Jesucristo ascienda a los cielos, y que inicia el movimiento cristiano, pues no era, no, el movimiento cristiano, hermanos, empezó con un puñado de hombres y mujeres que empezaron a entender y a comprender lo que Jesús había dicho, lo que le pasó a Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, y recién empiezan a interpretar. Entonces, cuando los evangelistas empiezan a escribir un evangelio, reconocen que esa palabra va a encerrar en sí mismo este acontecimiento poderoso, único, que ha transformado la vida del cosmos, no de la Tierra, no solo del sistema solar, del cosmos. Y entonces se comprometen en dar este mensaje. Y este mensaje empieza hablando de un carpintero, ¿no es cierto?, que fue muerto en la cruz del Calvario, que dijo ser el Hijo de Dios, que dijo ser el Mesías, ¿no? Pero que resucitó al tercer día. Entonces empieza a componerse un evangelio como una noticia, como un acontecimiento único. Pero esta palabra evangelio, hermanos, aunque si bien es cierto, va a ser muy acuñada y muy explotada por el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento, no es una palabra ajena a los círculos paganos, diríamos, o a los textos profanos, es decir, aquella literatura que no es la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué significaba el término evangelio en la antigüedad? El término evangelión, es decir, evangelio, era conocido y usado por los autores profanos, es decir, no los autores bíblicos. Y en un principio, hermanos, dentro de esta literatura extra bíblica, en primer momento, cuando alguien hablaba de evangelio, significaba el regalo que se le daba al portador de una buena noticia. No era la buena noticia en sí misma, ¿se dan cuenta? Para ellos, evangelio es comprar un presente, un regalo para alguien que viene a decirnos algo lindo, ¿no? Es decir, alguien viene aquí a mi casa y me dice, Abraham, te sacaste, no sé, un auto 0 kilómetro, ¿no? ¡Wow! No te puedo creer. Gracias por traerse buena noticia. Te regalo, no sé, ¿no? Una hogaza de pan o te regalo o una canasta de frutas. Porque en principio era hablar de evangelio. Cuando alguien venía con una buena noticia, se le brindaba ese regalo. Entonces, en un principio, evangelio significaba el regalo que se le daba a alguien que traía una noticia maravillosa. Pero con el paso del tiempo, esta palabra fue evolucionando. Y entonces, ya en el periodo clásico de la cultura helénica o la cultura griega, además de darle este sentido de regalo, le añaden algo más. ¿Sí? Entonces, para los griegos clásicos, evangelio viene a designar el sacrificio ofrecido con ocasión de una buena noticia. Es decir, mira vos me traes esta buena noticia de que, no sé, ah, de que tu familia en México está bien. ¿En serio? Sí. Mira, gracias por traer esta buena noticia. Te regalo, no sé, una caja de chocolates. Pero además voy y hago un sacrificio.
como una señal de gratitud. Estamos hablando de la cultura griega, ¿eh? Como una señal de gratitud a los dioses, como decir, gracias a los dioses, este portador, esta persona portadora, me vino a traer una buena noticia. Entonces, le añaden un sentido más a este sentido. Y recuerden que estamos hablando del término evangelio, del que está en nuestras Biblias, y cómo lo va a tomar los escritores sagrados teniendo este contexto en el que se usa la palabra. Pero después cambió, ¿verdad? Con el transcurso del tiempo, siguió cambiando este término, y cuando nos encontramos ya en el griego helenístico, se suprime la idea, ¿verdad? De el regalo, del sacrificio, y entonces solamente es una buena noticia. Ya no se le da el regalo al que nos da la buena noticia y tampoco se ofrece ningún sacrificio a las divinidades por la buena noticia que nos ocasiona. Solo es una buena noticia, cualquiera que éste sea, y por el medio que venga. Con tal de que sea una noticia que nos alegre el corazón, es evangelio. Y para estas fechas, hermanos, o en esta época del griego helenístico, Evangelion se usaba sobre todo para designar el anuncio de una victoria militar. Entonces, cuando venían los anuncios, ganamos, ¿no? Vencimos a los enemigos, evangelio, evangelión, ¿no? Buena noticia, evangelión, evangelión. Todos venían, ¿qué pasó? Ganamos, obtuvimos la victoria. Vean entonces cómo ahora el sentido de buena noticia tiene un sentido triunfalista, ¿verdad? Tiene un sentido de victoria, tiene un sentido de decir, ganamos. Y será en este ambiente, hermanos, en este último estadio del recorrido de la palabra evangelión, que vendrá el sentido por el cual se usa la palabra evangelio en los evangelios. Así que en la vida profana, en la vida fuera del texto bíblico o de las comunidades cristianas, los evangeliones o los evangelios son buenas noticias, ¿no? Que no es otra cosa más que un acontecimiento feliz, que a lo largo de un reinado siempre será una buena noticia. Así que cada victoria, como dije, en este sentido triunfalista, será un evangelio. Entonces el evangelio nunca llegaba cuando había una derrota. Recuerde, evangelion siempre vendrá por un acontecimiento feliz, victorioso, triunfante. Ahora, para los judíos y luego para los cristianos, tendrán que emplear esta palabra, ¿verdad? Pero esta palabra no será dirigida en el sentido de el triunfo militar. No será entendido, ¿verdad? Desde hacer un sacrificio, un holocausto a la divinidad o a Dios o a Yahvé, ¿no es cierto? Por la buena noticia recibida. Para los judíos, hermanos, el evangelión es la llegada del Mesías. Esa es buena noticia. Excelente noticia para ellos. Para los cristianos, evangelión será Jesús, en un sentido de victoria, en un sentido de triunfalismo, que eso es lo que vamos a ver en la teología del Nuevo Testamento, ¿no? El Cristo triunfante, que según Colosenses dice que Él exhibió, ¿no? A todos los poderes, los exhibió en la cruz, dice el apóstol Pablo, ¿no? Es una buena noticia de triunfo. Por eso los evangelios, y aquí voy a incluir los cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan que la muerte de Jesús puede sonar un fracaso, puede sonar una, ah, ¿cómo es? Eh, sí, una pérdida, algo que, ¿cómo es? Bueno, no funcionó, ¿no? Es un fracaso. Por eso, cuando nosotros vemos el relato del Evangelio de Lucas con los discípulos de Maús,
nos vamos a dar cuenta que ellos estaban en una actitud de fracaso. Dijo que iba a resucitar el tercer día y no ha resucitado. Entonces, fuimos timados otra vez, fuimos engañados otra vez. Pero los evangelios nos hablan que la resurrección de Jesús es una acción de triunfo, de victoria, que siempre será lo más importante. Existe solo una buena noticia. Por lo tanto, no es invención de Jesús, no es una palabra que Jesús haya inventado, o de los primeros cristianos, el uso que hacen de la palabra evangelio. Al parecer, la toman de la Biblia griega, y recuerden que la Biblia griega es la traducción del hebreo al griego, ¿no? Es la famosa Biblia de los 70. Y en esta traducción se utiliza por lo menos unas 20 veces el verbo que está allí en griego, que no me atrevo a pronunciarlo, y seis veces como sustantivo. 20 veces como verbo y 6 veces como sustantivo. Un segundito, hermanos, por favor. Un segundo, un segundo. Bien, vamos a ver cómo en la Biblia del Antiguo Testamento Isaías va a utilizar la palabra la buena noticia, que significará el anuncio de la próxima llegada del reino de Dios, y dan como signos o como señales la paz, la liberación y la felicidad. Para el profeta Isaías, la buena noticia tiene que ver con reino de Dios, ¿verdad? Con reino de Dios. Por eso nosotros vamos a ver que los evangelios, cuando Jesús se presenta, Él se va a presentar como reino de Dios, ¿verdad? Como reino de Dios. Así que si quieren ayudarme, queridas hermanas, hermana Marianela y suegra, a leer estas citas, Isaías 49, 52, 7 y 61, 1, se lo agradecería. Así que, del libro del profeta Isaías. Permiso. Sí, Leo Isaías 49, tengo la versión NTV que dice así. Oh Sión, mensajera de buenas noticias, grita desde la cima de los montes. Gritadlo con fuerte, gritadlo más fuerte, oh Jerusalén. Grita y no tengas miedo. Dile a las ciudades de Judá, aquí viene su Dios. gracias. Vean entonces cómo hay una proclamación, ¿no es cierto? Levántala, no temas, di a las ciudades, aquí está nuestro Dios, como un signo de la llegada del reino de Dios. 52, 7, Mm, es que ya tenía yo la otra. 52, 7. sí, mm, Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. gracias. Volvemos a ver otra vez cómo el énfasis, ¿se dan cuenta? El énfasis. Nosotros a lo mejor no le damos cuando lo leemos el énfasis, pero tu Dios reina. Incluso está como con signos de admiración, porque el Sí, énfasis es maravilloso, ¿no? Y esto es muy importante para ver cómo los judíos del Antiguo Testamento esperaban que el reino de Dios, como buena noticia, les trajera paz, liberación y felicidad. Y finalmente, Isaías 61:1. Sí, dice así, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí,
porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Amén. Muchas gracias, gracias Manuela, gracias suegra. Bueno, qué es lo que vemos nosotros aquí? Pues vemos claramente que este será un texto que el Evangelio de Lucas o el evangelista Lucas le va a aplicar a Jesús, ¿verdad? Le va a aplicar a Jesús cuando éste llega a la sinagoga en un día de reposo y pide el libro del profeta Isaías. ¿Qué texto lee? Pues el profeta Isaías 61:1. Me ha enviado a predicar buenas noticias y las buenas noticias evidentemente tienen que ser o siempre han sido como el reino de Dios. Para los judíos, queridos hermanos y hermanas, no hay más que una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? La llegada del reino de Dios. Y como ustedes saben, ¿no es cierto? La llegada del reino de Dios iba a ser inaugurada con la presencia del Mesías. Entonces, vean cómo en la antigüedad lo dicho por los profetas anunciaba claramente que iba a venir una noticia muy buena, buenísima, ¿no? Y para el Antiguo Testamento tenía que ver con el reino de Yahvé, el reino de Dios. Y de esa manera, durante muchos años, los judíos vinieron trayendo, vinieron reflexionando, vinieron siendo parte de esta noticia o de esta espera de una buena noticia que era el reino de Dios. Todos los judíos, incluido Jesús. Recuerden que Jesús, hermanos, fue judío y nunca dejó de ser judío. Entonces, como buen judío, ¿verdad? Que se sabía, vemos en el caso del evangelista Lucas que nos plantea que Jesús va directamente a una cita, es porque se la sabía. Y entonces, Jesús, hermanos, y este es un dato muy importante que no quiero que pierdan de vista, Jesús también creía en la llegada del reino de Dios. Miren, lo voy a plantear en una clase, pero eh, hay una pregunta que, bueno, ha dado mucho debate y, bueno, no hay una respuesta muy clara, ¿no es cierto? No hay una respuesta muy clara, pero forma parte de la realidad del aprendizaje y del acercamiento que uno tendrá sobre el Nuevo Testamento, en la persona de Jesús. ¿En qué momento Jesús toma conciencia de que él era el Mesías? ¿En qué momento? Tal vez uno diría, bueno, a los 12 años, cuando va al templo de Jerusalén y dice esas palabras. Bueno, como ya vamos a ver, esa historia es muy interesante que aparece en el libro de Hechos, tiene un trasfondo teológico. ¿Será que un muchachito a los 12 años puede entender y comprender la magnitud de lo que implica ser el hijo de Dios? A lo mejor a los 10 años ya tenía conciencia, o a los 11, o a los 15, o a los 18. ¿O en qué momento él se levantó de la cama a la mañana, viste? Para irse a la carpintería y dijo, ah, mira, soy el hijo de Dios. Para muchos creen que hasta que inicia su ministerio, cuando baja la paloma y dice, este es mi hijo amado, se escucha la voz del Señor y el Espíritu baja en forma de paloma, dije incorrecto hace rato, no baja la paloma, dice que es como paloma, dice, este es mi hijo amado, y muchos piensan que ahí recién Jesús adquiere su aspecto divino. Bueno, no lo sabemos. No hay una idea clara en qué momento el Señor toma conciencia de esta mesianidad. Muchos, y creo yo, igual que estos estudiosos, que esta conciencia mesiánica fue desarrollándose de manera progresiva y paulatina. Porque recuerda que aunque Jesús era hijo de Dios, aunque era Dios, también era hombre. También estaba metido en un cuerpo como el de nosotros. Entonces, esto es interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque esta buena noticia de la cual parte el profeta Isaías
Jesús también la va a tomar. Y no es entonces extraño para nosotros, como dije, que el principio de los evangelios sinópticos, cuando habla de la llegada de Jesús, hable claramente y diga, arrepentíos porque el reino de Dios o el reino de los cielos se ha acercado. Esto es interesantísimo. Esta expresión de Jesús es muy interesante en el contexto de lo que implica la cosmovisión de la buena noticia, del evangelión. ¿Va? Entonces, para Jesús, hermanos, ¿quién era el evangelión? Él, esa es la pregunta. Para Jesús, ¿él era el evangelión? La buena noticia, el evangelio, o era el reino de Dios? Y la respuesta, hermanos, es el reino de Dios. Jesús anuncia el reino de Dios, que esto era lo predicho por el profeta Isaías. Así que este término de evangelio se va a tomar con mucha fuerza y se va a aplicar en el Nuevo Testamento. En los escritos del Nuevo Testamento observamos un significativo cambio de sentido. ¿Por qué? Porque ahora en el Nuevo Testamento, recuerden que en la traducción del griego hay 20 verbos que le dan el sentido de evangelio. En el Nuevo Testamento son 54 casos. Déjenme volver a la anterior. Fíjense, en el primer párrafo dice, el verbo en la traducción griega utiliza 20 veces y 6 veces como sustantivo. Ahora, 54 veces el Nuevo Testamento utiliza el verbo egualensein y 76 veces le emplea como sustantivo. Claramente, queridos hermanos, claramente vemos cómo las primeras comunidades cristianas van a construir un concepto de evangelio, ¿verdad? Y ahora lo vamos a distribuir en 3 grandes categorías. Es abundantísimo las implicaciones gramaticales que puede tener el texto bíblico usando la palabra evangelio. Vamos a dividirlo en 3 grandes categorías. Primero, necesitamos ver cómo Jesús anuncia la buena noticia. ¿Cuál es esta buena noticia según el profeta Isaías? La llegada del reino de Dios, que era la cosmovisión que todo judío tenía, incluso Jesús mismo. Si ustedes me conceden razón de que Jesús progresivamente y paulatinamente fue descubriendo su propia mesianidad, ¿no? O divinidad, si ustedes quieren llamarlo así. Evidentemente que el inicio de su ministerio era un inicio donde tendría que respaldar lo dicho por el profeta Isaías, ¿no? Entonces, vamos a ver eso ahora con calma. Segunda categoría, ahora cambian los papeles y también lo voy a explicar con mayor detenimiento. Ahora, para los discípulos, cuando Jesús ya no está, ya murió, resucitó y demás, ahora los discípulos, para ellos, la buena noticia es que el reino de Dios se ha cumplido en la persona de Jesús. ¿Me explico, hermanos? Ahora, este reino de Dios, que iba a ser inaugurado por el Mesías, los discípulos lo interpretan y dicen, ah, mira, ahora entendemos quién es la buena noticia en fin último, diríamos. Y bueno, es Jesús, porque hay una interpretación de la persona de Jesús en ese sentido. Y entonces alguien se atreve a escribir sobre esta buena noticia. ¿Y quién es? Pues Marcos. Marcos, que se cree hasta donde la mayoría de los eruditos concuerdan, es el primer evangelio que se escribe. Y entonces, ahora, esa buena noticia que se ha promulgado, ¿no es cierto?, se pone en papel y lápiz. Déjenme decirlo en esos términos de ahora, en papel y lápiz. Y entonces sucede algo maravilloso, hermanos. El anunciante, ¿quién es el anunciante? Jesús. ¿Qué anunciaba Jesús? El reino de Dios. Bueno, el anunciante pasa a ser ahora el anunciado. Ahora él es el objeto de la buena noticia, ¿verdad?
Ahora Él es el objeto, con la interpretación que dan las comunidades cristianas, que dan los escritores bíblicos. Ahora el anunciado se convierte en la buena noticia. Porque recuerden que Marcos, que es el primer evangelio, se escribe por el 60 aproximadamente. Desde que Jesús muere, pongámosle en términos concretos, 30, en el año 30, Jesús muere, resucita, hasta que se escribe el primer evangelio, que es Marcos, han pasado 30 años, 3 décadas. Tiempo suficiente para que la iglesia empiece a reflexionar sobre la persona de Jesús. Bien, vamos a ver uno a uno hasta donde tengamos tiempo. Tenemos 15 minutos de clase, así que vamos a avanzar en el primer inciso. ¿Ok? Vamos a explicar el primer inciso. Jesús anuncia el evangelio. Él es el primer anunciante del evangelio, fíjense. Y ya les dije, hay una buena noticia según el profeta Isaías, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas. Entonces Jesús anuncia el evangelio. ¿Cuál es ese evangelio? El reino de Dios. El Señor Jesús se sitúa claramente en la línea del mensaje de Isaías. Mensaje que, según Lucas, el evangelista Lucas, toma el mismo Jesús como base de su discurso en la sinagoga de Nazaret. Y entonces vean cómo Lucas, años después, ¿verdad? Años después, casi 40 años después de esto, escribe en su evangelio, en el capítulo 4, versículo 18, la historia que todos nos conocemos re bien, ¿verdad? Que dice, eh, vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ahora, Jesús ya sabía qué iba a decir, porque imagínense, agarrar un libro, un rollo que en ese momento medía creo que más de 70, no estoy recordando cuántos metros de largo tiene, ¿no? Este, lo pesado que era abrir el libro del profeta Isaías. Bueno, ella sabía que iba a citar esto. ¿Y qué dice Lucas? Pues cita el Evangelio. Jesús anuncia la buena noticia de que el reino de Dios, esperado para el futuro, ha llegado con su predicación. Esa buena noticia de que el reino llegó viene de labios de Jesús, ¿no? Jesús entonces viene a ser el cumplimiento de esa buena noticia, no de sí mismo, sino de la llegada del reino. Esa es la buena noticia. ¿Quién es el portador de esa buena noticia? Jesús. Pero la buena noticia es que el reino ha llegado. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, etcétera. Y dice el versículo 21, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. O sea, esa buena noticia que ustedes tanto estaban esperando, ahora se ha cumplido. Entre los textos más claros al respecto, podemos citar los siguientes. Mateo 4:23. Dice el evangelista Mateo en relación a esto, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y ya sabemos cuál es el evangelio del reino, la buena noticia, ¿no? De que llegó el reino de Dios. 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el reino de Dios. Capítulo 11, versículo 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio, la buena noticia predicha por Isaías. Y el 24:14 de Mateo, vemos cómo de manera enfática los evangelios van a expresar esto de Jesús. Dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino
a todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Evangelio y reino siempre van de la mano, en labios de Jesús, en la perspectiva de Jesús. Él es el anunciante del reino. Él es porque ese es el evangelio. Esa es la buena noticia a priori. Por eso Mateo es enfático en siempre llevar de la mano que la buena noticia es el reino, la llegada del reino dicha por Isaías. Proclamación, gritación, no temas porque tu Dios ya reina. ¿Verdad? Ese era el mensaje. Marcos no se queda atrás y el evangelista también nos dirá en el capítulo 1, versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? El evangelio del reino de Dios. Jesús inicia su proclamación mesiánica trayendo esta buena noticia que había sido anunciada en línea del profeta Isaías. Lucas, hermanos, también es enfático en reconocer cuál es el mensaje correcto del anunciante, el papel del anunciante. Y dice el capítulo 4, versículo del 16 al 21, bueno, ya lo leímos, ¿no es cierto? Tomó el libro del profeta Isaías y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Cuál escritura? Pues la que dijo el profeta Isaías. ¿Y qué dijo el profeta Isaías? El ungido de Jehová traerá buenas noticias, ¿no? Capítulo 7, versículo 22 dice, y respondiendo Jesús les dijo, id a hacer a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. El evangelio, evidentemente en línea de Isaías. 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el reino de Dios. En todas las aldeas, en todas las ciudades. ¿Cuál era la buena noticia de Jesús? No era Jesús en sí mismo. No sé si estamos encuadrando el sentido de la palabra evangelio. No era Jesús en sí mismo, sino la anunciada de la llegada del reino de Dios. Y 16:16 de Lucas también lo confirmará y dirá, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Palabras de Jesús. Con este testimonio bíblico, queridos alumnos, y falta el testimonio del resto de los libros de la Biblia. Hechos, hermanos, en la narración de Felipe con el etíope, dice Hechos 8:12, perdón. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban entre hombres y mujeres. Vean cómo esta tradición que sigue la iglesia sigue estando vinculada a Cristo, perdón, sí, a lo que Jesús estaba anunciando como llegada del reino, pero ahora ya empieza a haber una interpretación de que ese reino es Jesús. Ahí es donde ahora vamos a pasar que el anunciante se convierte en el anunciado. En el capítulo 10, versículo 36 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de ¿quién? De Jesucristo. Él es Señor, este es Señor de todos. ¿Cuál es el evangelio de la paz? Por lo mismo que nos dijo Isaías, ¿no es cierto? Lo mismo que proclamó Isaías. Este reinado de paz y de tranquilidad que estaba tanto esperando el pueblo de Israel. Y Pablo también lo confirmará en el Evangelio, en esta carta de Hechos, capítulo 13, versículo 32, que dice, y nosotros también anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres.
¿Quiénes eran los padres? Pues la tradición de los judíos, ¿no es cierto? Esa era la alusión. Y Pablo dice, nosotros también anunciamos ese evangelio, el evangelio del reino de Dios. Así que en la época en que se redactan los evangelios, los cristianos utilizaban desde hace tiempo la palabra evangelio en el segundo sentido cuando se anuncia a Jesús. Porque ya para cuando se escriben los evangelios, pues ya hay una interpretación mucho más clara de quién era Jesús. Pero es de notar que incluso entonces se conserva el primer sentido, como ya lo vimos. Esta transición de que el anunciante pasa a ser el anunciado no desvincula la persona de Jesús con el mensaje del reino de Dios. Parece ser que aquí entramos en contacto con lo esencial de la predicación de Jesús. ¿Qué es lo importante del mensaje de Jesús? Él tiene conciencia de que por su medio, o al menos con ocasión de su ministerio, en esta revelación paulatina y progresiva de su divinidad, el reino de Dios está llegando. Esto es algo fundamental. Y ese es el objeto de la oración que enseña a sus discípulos cuando en el Evangelio de Mateo leemos claramente que el Señor le enseña a sus discípulos a orar y les dice, venga tu reino, venga a nosotros tu reino. Está dentro de la oración. Jesús sigue pensando, sigue actualizando el mensaje isaiano en su propia persona. Bueno, voy a dejar hasta aquí, hermanos, este primer apartado, ¿verdad? De cómo la palabra evangelio empieza a aplicarse de manera puntual y específica en cuanto a el mensaje de Jesús como anunciante, ¿verdad? Como anunciante. Jesús, ¿qué vino a hacer? Anunciar el reino de Dios que había llegado a los hombres. En la siguiente clase vamos a analizar el proceso de cómo el anunciante se convierte en el anunciado. Y ahora sí, Jesús se convierte en la buena noticia, de la cual nosotros conocemos. Pero fíjense cómo, queridos hermanos, nosotros hemos desvinculado la palabra evangelio con reino de Dios. La hemos desvinculado. Porque para nosotros, evangelio es buena noticia. ¿Quién es la buena noticia? Jesús. ¿En qué momento, dónde entra el anuncio del reinado de Dios? Lo hemos desvinculado por completo. Que si bien es cierto, Jesús se va a transformar en el mensaje del Evangelio en su pura esencia, no debemos olvidar que Jesús no estuvo desconectado de este principio fundamental del reino de Dios. Ahora, ¿cuál sería la buena noticia hoy? Que Jesús es nuestro Salvador y que el reino de Dios está en marcha, está en movimiento. El reino de Dios es un reino presente. La Iglesia de Dios lo ha interpretado como un reino de gracia, que luego vendrá un reino milenial y que luego vendrá un reino eternal. Pero el movimiento, el reino está en movimiento. Y esta experiencia, esta expresión del reino en movimiento, la hemos desechado de nuestros vocabularios. Por eso es importante volver a recomponer nuestra concepción de la palabra evangelio. ¿Ok? Bueno, lo vamos a profundizar mucho más en la clase que viene. Bueno, ¿alguna pregunta, queridas hermanas que están en clase presencial? Espero no haberlas mareado con esto. Mucho, muy interesante, hermoso. Sí, a mí me dejaste ahorita así, que sí es cierto. Hablamos sobre evangelio, sobre buenas noticias, pero no hacemos énfasis en el reino de Dios. Así es. Claro, claro, Hermoso. porque el Muchas reino, gracias. no, por favor, porque el reino de Dios para Jesús era sanar a los pobres, sanar a los enfermos, darle vista a los ciegos, era básicamente liberación, ¿no? Sí, Entonces, este reino está en movimiento.
Y nosotros tenemos que hacer que este reino que está en movimiento y siendo el motor principal Jesús en la unción del Espíritu Santo, esa es una buena noticia. Hoy el mundo necesita sanidad, Sanidad, liberación, no en el sentido libertad, sino de no en el sentido no, de estas corrientes carismáticas de que hay un culto de liberación, una campaña de liberación de demonios. No, no, de liberación, es decir, de vivir el reino de la gracia de manera plena, auténtica, feliz, llena, etc. Eso es evangelio. Porque a veces uno dice, bueno, evangelio es Jesús. Ajá, ¿y Jesús qué? ¿Cuál Jesús? A veces nos dicen. Pero cuando completamos la idea con lo que es reino, entonces ya la gente le encuentra sentido, ¿no? Por eso, sí, cuando le van a preguntar a Jesús los discípulos de Juan el Bautista, che, ¿sos vos o esperamos a otro? ¿Cuáles son las señales de la buena noticia que Jesús le da a los enviados de Juan el Bautista? Díganle a Juan lo que ven. sí, los El que son reino sanos. llegó. Claro, por eso es que cuando nosotros como iglesia nos encerramos en nuestros legalismos y parece ser que a veces le cargamos más a la gente de nos que sís, ¿no? O que esos nos nosotros no los sabemos explicar ni siquiera. No uses pantalón en el templo. ¿Y por qué no? Y no sé, porque la Biblia dice que es pecado. ¿Y dónde dice que es pecado? ¿Me explico, Sí, hermanos? Entonces, sí, a veces el evangelio para la gente de hoy es mucho más cargoso, es mucho más pesado. Pero si nosotros lo transformamos en el mensaje del reinado de Dios, donde hay liberación, paz, felicidad, confianza, fortaleza, ayuda, bendición. Por eso Jesús dijo, echen en mí sus cargas, vengan a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Pero a veces nuestro evangelio no es de descanso. A veces sino nuestro muchas. evangelio es más pesado que la gente dice, no, no, gracias, no, olvídate, me quedo donde estoy, de último, pero te vas a perder, te vas a ir al infierno, no me importa, prefiero irme al infierno después, pero ahora la voy a gozar. Claro, Mm, porque nuestro sentido que le hemos dado a la palabra evangelio no ha sido, en mi entendimiento, el preciso. No digo el correcto, sino el preciso. eso, sí. Qué hermoso. Muchas gracias. Hermosa clase. Sí. Gracias, Ahora, gracias. porque ya entré tarde. Bueno, para los diálogos iniciales, yo creo que también son muy importantes. Sí, 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 que hice como que una panorámica de cómo va a ser a partir de ahora ya entrar al Nuevo Testamento, porque ahora ya entramos al Nuevo Testamento. sí. ¿Y no habrá manera de que con un asado no se haga el examen oral? Más bien, junto a un asado, vamos a hacer el examen oral. Eso me impacta, eso me pone así como que muy nerviosa. No, hermano, soy más nervioso predicarle a alguien. Acá, hermana Irma, diríamos, en Argentina hacemos un piquete para que no nos tome el examen. Lo que sea, hermanita, con tal de no estar frente al profesor, porque hablar con él y reír con él es una cosa, pero ya así como para que No, no, "Ustedes son sola, no, no, no. Que no, me no. traigan a mí, no, mejor, Tengo cara de para que malo, pero no soy tan malo. no es que Bueno. siempre, sí, sí, estar frente al profesor siempre sí es. No es lo mismo así, nada más de que escriba, sí, bueno, ay, pero No, ya, bueno, va a estoy salir de examen. preparando. No Ya sufren desde por ahorita. eso, no sufren. Bueno, pues Marianela, si no tienes alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, dejamos aquí la clase. Hermosa, No, todo hermosa. muy bien, muy interesante y redireccionando cuál es la buena noticia que tenemos que dar. Claro, Así claro. es. Y eso ya lo vamos a ir descubriendo en los evangelios sinópticos. Calmen, apenas estamos tocando el agua. Apenas estamos tocando el agua. Ya no vamos a ir más Es- a fondo. Ya vamos a ir más a fondo. Bueno, hermanas, Dios les bendiga. Nos vemos mañana, nos toca. Jueves. A jueves. Jueves, sí. es-
Nos Bueno, vemos el jueves, Dios mediante, para la siguiente clase. Bueno, Dios les bendiga. bien, muchas Linda tarde gracias. para todos. Chao. gracias. Chau, chau.